Aishapapeneko, pende pyhare beasaye, terapende pyhare, temimboecuera ciencias de la educación peguá. Es un gusto poder compartir con ustedes un espacio más en este material audiovisual. Recordando un poco nuestra unidad 4, en nuestra unidad 4 estuvimos viendo los textos académicos, los distintos textos académicos que venimos realizando o que podemos elaborar dentro de nuestro proceso de aprendizaje. En la clase anterior estuvimos viendo acerca del resumen, la reseña, el informe y recordando un poco lo que ya vimos en clases anteriores, el lenguaje que teníamos que el lenguaje recomendado para escribir textos académicos, independientemente del tipo de texto que vamos a escribir, era utilizar la tercera persona del singular. Después también vimos que la estructura de los textos académicos, que tenemos una estructura, por así decirlo, universal, pero dentro de las unidades académicas, dependiendo del estamento o a qué organización se va a enviar o se va a escribir ciertos textos, existe una estructura ya reglamentada por esas organizaciones. En nuestro caso, por ejemplo, estuvimos viendo también que dentro de la Facultad de Filosofía nosotros tenemos las estructuras ya reglamentadas para los distintos textos académicos. Por ejemplo, para la elaboración de TFG, que es el trabajo final de grado, nosotros tenemos una estructura reglamentada. Para la elaboración de artículos también tenemos una estructura. Para la elaboración de ensayos científicos también tenemos ya una estructura dentro de lo que es la Facultad de Filosofía. Bueno, la semana anterior estuvimos viendo tres tipos de textos académicos, que era el resumen, la reseña y el informe. Y en esta clase vamos a ver tres tipos de textos académicos más, que es el artículo, el ensayo y el reporte. Bueno, uno de los textos más utilizados dentro del ámbito académico es el artículo, que se refiere a cada uno de los textos de diversos autores que funcionan como partes diferenciadas de un compendio, es periódico o revista que se destina a la publicación. Son escritos en lo que a partir de un tema tendemos a demostrar la capacidad para sintetizar, analizar y asimilar conocimientos. Entonces, podemos ver a los artículos como estudios de corta extensión, pero con unos niveles de análisis y de profundidad. Existen varios tipos de artículos, pero los más utilizados o los más vistos son tres tipos: el artículo periodístico, el artículo de opinión y el artículo académico. El artículo periodístico. En el periodismo se denomina artículo a cada uno de los escritos que componen una publicación periódica, en la cual se relata o se expone una noticia determinada, independientemente de la sección en la cual se encuentra ese escrito. En el ámbito periodístico nosotros hablamos de secciones, por ejemplo, la sección policial, la sección judicial, la sección local. A eso nos referimos con secciones. Entonces, todos los artículos o todos los escritos, valga la redundancia, que se escriben en el periódico, en las páginas digitales, son denominadas artículos en el ámbito periodístico. También hay un apartado dentro del ámbito periodístico muy utilizado, y no solamente en el ámbito periodístico, sino que están los artículos de opinión. En el ámbito periodístico se llaman de opinión o editoriales. Pero en el ámbito literario, por ejemplo, los artículos de opinión que se hacen sobre los libros, sobre ciertas novelas, sobre ciertos autores, se llaman artículos de opinión. Un artículo de opinión es un texto en el cual
un intelectual reflexiona, analiza y pondera una noticia, problema o tema de importancia social, con el propósito de brindar su opinión y orientar al debate. Una de las características del artículo de opinión es que su objetivo fundamental es expresar una postura y ofrecer valoraciones y opiniones analíticas sobre un tema de interés público para orientar o influir al lector. Siempre va firmado por la persona que escribe ese artículo de opinión. Y por lo general la persona que escribe es una persona que goza de un prestigio, de credibilidad y autoridad en relación con el tema que está abordando. No necesariamente tiene que ser un periodista. En el caso, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia existen muchos autores que escribieron muchos artículos de opinión referente a medicamentos, al tratamiento incluso, en base a su experiencia y conocimientos en el área. Normalmente tiende a ser de exposición y de carácter argumentativo y persuasivo. ¿Por qué argumentativo? Porque la persona que escribe da su punto de vista, su parecer en base a su conocimiento previo sobre el tema que está abordando en sus escritos. Y es persuasivo porque lo que tiende es a influir en la persona que lee ese artículo. Normalmente se trata sobre temas variados, como ya decíamos anteriormente. La persona que escribe ese artículo es una persona que goza de una credibilidad y aparte que es conocedor del área en la cual está escribiendo. La estructura de un artículo de opinión, el artículo de opinión también tiene una estructura como los demás textos académicos que estuvimos viendo. En el caso, por ejemplo, del artículo periodístico, no hay una estructura así propiamente dicha que hay que completar, ¿verdad? Pero en el caso del artículo de opinión, sí. El artículo de opinión sí o sí tiene que contar con un título. Se aborda, tiene como introducción donde constituye normalmente la primera parte del artículo, donde se plantean las ideas principales en torno al asunto que se va a abordar. Después está el cuerpo del artículo, que es la parte donde se desarrolla y se analiza las principales ideas sobre el tema. Y después está la conclusión, donde considera la resolución y el punto principal en la cual llega el autor y se defiende la postura o la opinión que planteó el escritor en su artículo, ¿verdad? Y se puede, dependiendo de la capacidad o de la intención del autor, se escriben algunas veces, se escriben recomendaciones o frase que motive al lector sobre el tema. Otro de los tipos de artículo dentro de los textos académicos es el artículo académico. Se entiende por artículo a un texto destinado a la publicación, en el cual se exponen los avances de una determinada investigación de interés para la comunidad académica. Un artículo de investigación es un trabajo académico de una extensión breve o media que pretende exponer el resultado de una investigación de aspiraciones científicas, sea de tipo experimental o teórico. Acá dice que el trabajo, el texto académico ya no es de una extensión breve. Volvemos otra vez a lo que ya hablamos anteriormente. Depende de la estructura de cada organización o de cada unidad. En nuestro caso, dentro de la Facultad de Filosofía, nosotros contamos con una revista científica denominada El Búho. Esta revista científica está a cargo de la Dirección de Investigación. Dentro de esa revista científica se publican artículos científicos, investigaciones realizadas tanto por docentes investigadores
o también, también se publica dentro de esta revista los artículos de los trabajos finales de grados de los alumnos que ya defendieron su trabajo final de grado en años anteriores, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la facultad se había postulado en el mes de julio para la jornada de jóvenes investigadores. Entonces, la jornada de jóvenes investigadores, que es dependiente de la AUGM, tiene un formato, una estructura para los artículos científicos, para los artículos académicos. Esta estructura varía un poco de lo que es la estructura reglamentada de la Facultad de Filosofía. No hay tanta diferencia, pero sí pequeñas diferencias existen. Así como ya decíamos anteriormente, cada organización o cada unidad académica tiene una estructura en la cual ajustan ya sean sus distintos textos académicos. Y en este caso, los artículos científicos de la Facultad de Filosofía tienen una estructura reglamentada por la Facultad de Filosofía. Los artículos científicos sí tienen una estructura más extensa en diferencia de los demás artículos que ya habíamos visto. ¿Por qué? Porque los artículos ya son investigaciones previas realizadas. Son investigaciones que se realizaron, incluso el proceso duraron un año, 2 años, dependiendo del tipo de investigación realizada. Y después, para publicar esa investigación, es que se elaboran los artículos. Entonces, la estructura del artículo es en nuestro caso, es el reglamentado por la Facultad de Filosofía. Ahora vamos a ver la estructura de un artículo de investigación. Debido a su carácter científico, normalmente se estructura de la siguiente manera. Esta estructura es ya llevando en cuenta nuestra estructura reglamentada por la Facultad de Filosofía. El título puede estar en castellano o en inglés. El autor o los autores de la investigación, porque los artículos son investigaciones realizadas. Entonces, si es de un autor, está el nombre de ese autor, nombre, apellido y correo electrónico. Si son 2 o varios autores, se colocan todos los datos de los autores al inicio del artículo. Después está el resumen. El resumen se hace en español y en inglés. Las palabras claves también tienen que estar en español y en inglés. Después, una introducción. Después están las bases teóricas y métodos y materiales. En bases teóricas no hablamos del marco teórico que se utilizó dentro de la investigación, sino de los puntos principales dependiendo del objetivo planteado. Método, la metodología utilizada para hacer esa investigación y los materiales utilizados. Los resultados a la cual se llegó y la discusión es el contraste del resultado con una teoría. Gráficos y cuadros debidamente enumerados e identificados. Eso sí se colocan los gráficos y cuadros dependiendo del tipo de investigación. Hay investigaciones, por ejemplo, investigaciones documentales, por ejemplo, análisis de documentos, donde no utilizamos gráficos. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, si se aplica, se utilizan los gráficos y los cuadros. Después, las conclusiones y la bibliografía analizada. Todo esto, nosotros, como ya les decía al inicio, dentro de la Facultad de Filosofía nosotros tenemos una estructura y también tenemos una revista científica donde se publican, que se publica cada año, que es la revista científica El Búho, está a cargo de la Dirección de Investigación. Y en esa revista científica se publican los artículos de las investigaciones realizadas, tanto por docentes investigadores como por estudiantes. Esa revista científica, si ustedes van a la Facultad de Filosofía, tienen disponible dentro de la biblioteca todos los ejemplares de las revistas El Búho están dentro de la biblioteca. También dentro de la biblioteca están
los libros de las publicaciones de los artículos que participaron en la jornada de jóvenes investigadores. De varios años están dentro de la biblioteca y también pueden ver y pueden cotejar, por ejemplo, que existen, justamente en el caso de jóvenes investigadores, existen pequeñas diferencias en el formato, en la estructura del artículo en comparación con la estructura nuestra. La diferencia es en la extensión, ¿verdad? Quizás por el tiempo que se le dedica o por el tiempo que en la cual tiene que ser publicado o defendido las investigaciones en el JJI, es que la extensión es un poco más reducida. Pero la extensión del texto no le saca la validez al trabajo, porque tiene todos los datos que respaldan esa investigación. Tienen los resultados, tiene la metodología aplicada y tiene la conclusión a la cual se llegó en esa investigación. Otro de los tipos de textos académicos es el ensayo. Es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta y evalúa un tema. Se considera un género literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama. El ensayo con el que suelen encontrarse los estudiantes es el ensayo que constituye una pregunta de tarea o examen y que se diferencia de otros tipos de redacción. El ensayo también cuenta con una estructura que cuenta con la introducción, el cuerpo o el desarrollo y la conclusión. Este ensayo normalmente se utiliza mucho durante el proceso de aprendizaje en las carreras de grado, ¿verdad? Normalmente el profesor nos pide un ensayo sobre un determinado tema en la cual nosotros tenemos que dar nuestro punto de vista sobre ese tema. Pero una recomendación y también una aclaración, para elaborar un ensayo uno debe de leer primeramente varios textos sobre el tema que va a escribir. Tenemos que tener un conocimiento previo sobre el tema abordado, porque también tenemos, dentro del ensayo también nosotros tenemos que colocar la bibliografía consultada para elaborar ese ensayo. Ya sea un ensayo referente a una novela que nos recomendó la profesora de castellano para leer, ya sea sobre un ejercicio de matemáticas, ya sea sobre un tema científico que la profesora de metodología pidió elaborar un ensayo. Entonces, sí o sí tenemos que tener una lectura previa sobre el tema que vamos a escribir. Decíamos anteriormente, la organización del ensayo cuenta de 3 partes: la introducción, nudo, cuerpo, desarrollo y la conclusión. Esto no quiere decir que el texto nosotros vamos a separar por subtítulos. Introducción, vamos a escribir desarrollo y conclusión. No, esto va escrito en una sola redacción, pero se debe de visualizar al momento de la lectura. La persona que lee el ensayo debe visualizar, debe entender bien dónde está la introducción, dónde empieza el desarrollo del tema, del ensayo en sí, y después la conclusión a la cual llegó el autor de ese ensayo. Normalmente, dependiendo de la solicitud o dependiendo del tema abordado, el ensayo más o menos son de 2 páginas, 1000 caracteres, 1000 palabras, 600 palabras. Eso ya depende del requerimiento de la persona que solicita un ensayo, ¿verdad? Pero sí o sí no son menos de 2 páginas, ¿verdad? Bueno, en la introducción le indica al lector el propósito del escritor, el acercamiento al tema y la organización que seguirá el ensayo, que consiste en generar ideas y habrá que limitar el tema y enfocarlo. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de pandemia, existen muchos puntos acerca de la pandemia. Entonces nosotros tenemos que delimitar lo más que se pueda
porque si no nos vamos a ir mucho por las ramas si nosotros abordamos completamente la pandemia. No, yo voy a hablar de la pandemia, pero al final lo que yo quería hablar era de las vacunas. Entonces, enfocarnos y delimitar el tema lo mejor que se pueda, justamente para evitar incongruencias, evitar divagar demasiado sobre el tema y después al final no poder cerrar de la manera en que corresponde y de una manera comprensible para el lector el tema abordado. En el desarrollo, se desarrollan los aspectos que indicaron en la introducción, por ejemplo, si vamos a hablar, ¿qué se indicó? Bueno, el tema de la cual se va a tratar. Enfocarnos netamente en ese tema y no irnos a otro, ir tocando varios temas y al final nunca podemos cerrar esa idea. Es una sección muy importante del ensayo, pues demuestra la capacidad de organización y argumentación del escritor. Son cruciales en esta sección el uso adecuado de transiciones y el buen manejo de la lógica. Eso es lo que ya le decía anteriormente. Justamente tener una secuencia de las ideas y eso, para tener una secuencia lógica, la delimitación del tema es muy importante. Otro de los puntos que hay que llevar en cuenta a la hora de elaborar la conclusión, como ya decíamos, hablábamos de la introducción, del desarrollo y también de la conclusión. En la conclusión se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave del ensayo. Esta última frase debe reflejar bien el enfoque del ensayo y a menudo sirve para situar la idea central dentro de un contexto más amplio. Otro de los tipos de textos académicos es el reporte. El reporte académico es un documento que da como pie una breve investigación bibliográfica o documental en torno a un tema. Este documento es una síntesis detallada que puede apoyarse en diversos elementos. El reporte puede ser, como ya decíamos al inicio, puede ser académico, científico, histórico, periodísticas, entre otras áreas más, ¿verdad? Hay que destacar que conforme al área que se ocupa podrá presentarse con algunas variantes. Por ejemplo, si vamos a hablar de un reporte científico, se debe apoyar mucho en las entrevistas con expertos o fuentes de primera mano. Y el lenguaje utilizado siempre tiene que ser neutral, siempre tiene que estar escrito en tercera persona del singular. Mientras que para uno académico se hace en base al análisis de la información que se revise y se redactará quizás en primera persona. También el reporte tiene una estructura a llevar en cuenta. Cuenta con una carátula, el índice, la introducción, el desarrollo del tema, la conclusión a la que llevó esta investigación previa, para elaborar este reporte, ¿verdad? Y después la bibliografía de las fuentes consultadas. Porque para elaborar un reporte sí o sí hay que hacer verificación bibliográfica. Sí o sí hay que leer contenidos, hay que investigar ya sea en artículos, novelas, dependiendo del tipo de reporte que nos soliciten. Entonces, la referencia bibliográfica es muy importante. Como decía en uno de los textos que estuvimos viendo, la lectura previa para elaborar cualquier tipo de texto académico es muy importante. Nosotros no podemos escribir un ensayo simplemente con la corta idea que tenemos sobre un tema. No podemos escribir un artículo científico sin una investigación previa, porque los artículos deriva de investigaciones realizadas anteriormente, que ya cuentan con un resultado, que ya se tiene la conclusión a la cual se llegó.
La misma cosa el reporte y también los demás textos que vimos en clases anteriores, como el informe, el resumen. Entonces, sí o sí hay que tener una lectura previa, hay que hacer una investigación bibliográfica sobre el tema que vamos a abordar para elaborar cualquier tipo de texto.